Bienvenidos. En el presente video veremos un repaso de geometría analítica 3 de 3, en el cual incluiremos algunas aplicaciones de las cónicas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, las ondas sonoras llegan a nuestro alrededor a través de círculos. Los campos magnéticos que se generan en la Tierra se forman a través de elipses. Cuando cortamos un cristal de forma circular, también aplicamos cónicas. En la alineación y balanceo de neumáticos, en el cálculo de ductos de diferentes geometrías, en la construcción de formas hiperboloides en un reactor nuclear, en el lanzamiento de un balón y construcción de antenas parabólicas, y finalmente en la construcción de lentes y edificios arquitectónicos, entre otros más. Se llaman cónicas a todas estas porque se pueden reconstruir en un cono. Empezaremos a ver las cónicas, una de ellas, la principal, la circunferencia. La circunferencia es una sucesión de puntos equidistantes a un punto fijo llamado centro. Existen dos términos, el círculo, que es la parte sólida, y la circunferencia solo es el contorno. También tenemos el círculo, que comprende el externo y la parte interna. No hay que confundir entre un círculo y una circunferencia. Hay que identificar que la circunferencia solamente es el contorno. Algunas partes de la circunferencia son el centro, el radio, la distancia del centro a cualquier punto, una cuerda, aquella que no pasa por el centro, tocando dos puntos. La parte que sobra se le conoce como arco. La distancia de un punto a otro punto pasando por el centro sería el diámetro, y una recta que solamente toca un punto se le conoce como tangente. También la circunferencia se puede llamar como el lugar geométrico que describe un punto que se mueve en el plano de tal manera que su distancia a un punto fijo llamado centro siempre es constante. Y tenemos dos casos: la circunferencia cuando se encuentra en el origen, en el centro 0,0, y fuera del origen, el centro está en h, k. Empezaremos con el primer caso, cuando la circunferencia se encuentra en el origen, sea un punto P en coordenadas x, y, que tiene como catetos x y el radio. Se forma un triángulo y con este triángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Nos queda x cuadrada más y cuadrada es igual al radio al cuadrado. Caso 2. Cuando la circunferencia se encuentra fuera del origen. Quiere decir que el centro se encuentra en h, k. Igual, consideremos un punto de esa circunferencia y generamos dos catetos, cuyas dimensiones son x menos h y y menos k. Aplicando también el teorema de Pitágoras, tenemos que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Ejemplo, caso 1. Encontrar área y perímetro y ecuación de la circunferencia de la siguiente figura. Sea la siguiente figura, de la cual sabemos que se encuentra en el caso 1, en el origen, y solamente conocemos el radio. Por ejemplo, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera: x cuadrada más y cuadrada es igual al radio al cuadrado. Sabemos que el radio vale 2, 2 por 2, 4. Y esta sería la ecuación que rige esa circunferencia en el origen. Para encontrar el área, sabemos que el área de esa circunferencia área es igual a pi por radio al cuadrado. Sabemos que el radio vale 2, 2 por 2, 4, 4 por el pi, 12.56. Finalmente, para encontrar el perímetro, sabemos que el perímetro vale 2pi por el radio. Conociendo el radio, tendríamos 2 por 3.14 por el 2, nos da como resultado 12.56 unidades cuadradas. Caso número 2. Cuando la circunferencia se encuentra fuera del origen. Ejemplo, encontrar la ecuación paramétrica y general de la figura siguiente. Bueno, conocemos como datos de esa figura, conocemos el centro, que está en h, k, sabemos que es 2,1. Y también conocemos el radio, que vale 2. Usando la ecuación paramétrica, simétrica o canónica, tendremos x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Sustituyendo el centro y el radio, tendremos x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Simplificando y elevando los cuadrados
de los binomios tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 2y más 1 es igual a 0. Y sería la ecuación para esa figura. Continuando con el caso 2, ahora conocemos su ecuación y queremos encontrar algunos parámetros de ella. Por ejemplo, dada la ecuación de la circunferencia, encontrar centro y radio. Bueno, lo que tenemos que hacer es separar las variables en x y las variables en y. X cuadrada menos 5x más y cuadrada más 3y va a ser igual a menos 2. Ok, tomando los términos independientes con su signo menos 5, lo vamos a dividir entre 2. Menos 5 entre 2 y más 3 entre 2. Posteriormente elevamos al cuadrado el resultado de este, que sería menos 5 medios elevado al cuadrado y más 3 medios elevado al cuadrado. Ok, este resultado nos va a servir para completar un trinomio perfecto. Una vez separando, vamos a sustituir el cuadrado de ese y el cuadrado del otro, sustituyendo en ambos lados de la ecuación, y con esto tendríamos un trinomio perfecto, con los primeros divididos entre 2, menos 5 medios y más 3 medios. Simplificando, menos 2 más 9 cuartos más 25 cuartos. Posteriormente, el menos 2 lo completamos a una fracción equivalente, 8 cuartos. Y sumamos 8 cuartos más 9 cuartos más 25 cuartos nos va a dar 26 cuartos. Y dejamos el cuadrado de sus binomios. Posteriormente, para encontrar el centro, tomamos sus valores con los signos contrarios. Y ahí tenemos el centro. Para encontrar el radio sabemos que es r al cuadrado. 26 cuartos le sacamos raíz y nos va a dar el radio. Y por lo tanto hemos terminado. Ya tenemos centro y el radio de la ecuación de la circunferencia. Ok, otra cónica es la parábola y existen dos casos. La parábola en el origen, con vértices igual a 0, 0 y fuera del origen, h, k. Para cada uno tenemos 4 casos. Caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Para el caso 1, si P es positivo, entonces la parábola se extiende hacia la derecha. Y de ahí tendremos su ecuación, su vértice, su foco, la directriz y la longitud del lado recto. Caso número 2. Si P es negativo, entonces la parábola se extiende hacia la izquierda. Y de esta tendríamos la ecuación, el vértice, el foco, la directriz y la longitud del lado recto. Caso número 3. Si P es positivo, la parábola se extiende hacia arriba. Y de ahí tendremos la ecuación, el vértice, el foco, la directriz y la longitud del lado recto. Finalmente, caso número 4 para la parábola en el origen. Si P es negativo, entonces la parábola se extiende hacia abajo. Y de ahí tendremos la ecuación, el vértice, el foco, la directriz y la longitud del lado recto. Cuando la parábola está fuera del origen, también tenemos 4 casos. Quiere decir que el origen se encuentra en h, k. Caso número 5. Si P es positivo, entonces la parábola se extiende hacia la derecha y se encuentra fuera del origen. Y de ahí tendremos también una ecuación, un vértice, un foco, una directriz y la longitud del lado recto. Caso número 6. Si P es negativo, entonces la parábola se extiende hacia la izquierda. Y de ahí tendremos también la ecuación, el vértice, el foco, la directriz y la longitud del lado recto. Caso número 7. Si P es positivo, entonces la parábola se extiende hacia arriba. Y de ahí tendremos también la ecuación, el vértice, el foco, la directriz y la longitud del lado recto. Finalmente, el caso número 8, cuando P es negativo, entonces la parábola se extiende hacia abajo. Y tendremos la ecuación, el vértice, el foco, la directriz y la longitud del lado recto. Ejemplo, encontrar la ecuación de la parábola con vértice en el punto
menos 2,5 y foco 3,5. Encuentra también la longitud de su lado recto y la ecuación de su directriz. Grafiquemos el vértice y también el foco. Sabemos que el foco se encuentra en 3,5 y el vértice menos 2,5. Conociendo el vértice y el foco podemos trazar nuestra parábola y esta se extiende hacia la derecha y se encuentra fuera del origen. Por lo tanto, estaremos en el caso número 5. Ok, del caso 5 podemos extraer su información. Sabemos que el vértice se encuentra en H, K y el foco en H más P, K. Sabemos que el vértice es menos 2,5 y el foco es 3,5. Y aquí tenemos que H más P debe ser igual a 3. Y también sabemos que H vale menos 2, por lo tanto P vale 5. Y de su ecuación tendremos que y menos K al cuadrado más 4P por X menos H es su ecuación. Y ya tenemos H, K y también tenemos el P. Sustituyendo tenemos Y cuadrada menos 10Y más 25 es igual a 20X más 40. Finalmente, pasando todo al lado izquierdo, tenemos Y cuadrada menos 10Y menos 20X menos 15 es igual a 0. Y esta sería la ecuación para la parábola. También conocemos su directriz, que es X es igual a H menos P. Conociendo H y P tendremos que su directriz vale menos 7. Conociendo también su longitud del lado recto, que es valor absoluto de 4P, y sabiendo que P vale 5, por lo tanto LP, el LR sería 20. Y hemos acabado. Otra de las cónicas es la elipse. La elipse es una sucesión de puntos tal que la suma de sus distancias a dos puntos fijos que se encuentran en el mismo plano es constante. Y tenemos dos casos, horizontal y vertical. Para mi primer caso, de manera horizontal, conocemos que el centro puede estar en el origen y fuera de él. También podemos saber que los extremos son los vértices, vértice 1 y vértice 2. Los centrales son los focos, foco 1 y foco 2, ya sea en el origen o fuera de él. La distancia del centro a un vértice es A. La distancia del centro a un punto de manera vertical es B. Y la distancia del centro al foco, a cualquiera de los focos, es C. También de esta elipse también podemos conocer los extremos más pequeños, que son B1 y B2. Igual, dentro del origen y fuera del origen. La relación entre A, B y C es la siguiente. También conocemos la excentricidad, que es C sobre A, y su longitud del lado recto, que es 2B cuadrada sobre A. Podemos conocer también la ecuación paramétrica, simétrica o canónica. Y finalmente su directriz, que es X es igual a más menos A sobre la excentricidad. La elipse, ahora de manera vertical, es exactamente igual. Conociendo que la elipse puede tener dentro del origen o fuera del origen su centro, podemos tener también dos focos, dos vértices y dos puntos más menos cortos, que es B1 y B2. La ecuación para estas serían, o los datos siguientes serían, fuera del origen o dentro del origen. Tendremos su centro, el vértice 1, vértice 2, foco 1, foco 2, B1, B2. La relación también entre A, B y C, la excentricidad y finalmente la longitud del lado recto. Tendríamos también para esta la ecuación de la forma canónica, simétrica o paramétrica y la directriz, que es Y más es igual a más menos A sobre E. Por ejemplo, para la elipse, determinar centro, vértice y longitud del lado recto de la elipse, cuya ecuación es 2x cuadrada más 4y cuadrada menos 12x más 8y menos 14 es igual a 0. Para desarrollar tenemos que separar las variables en x y las variables en y. El término independiente al lado derecho. Una vez separando, factorizamos el 2 y el 12, que es con el 2, el 4 y el 8, que es con el 4. Dejamos un espacio en cada uno. Los términos lineales los dividimos entre 2, menos 6 entre 2 y 2 entre 2 a 1.
Finalmente, el resultado de esto lo elevamos al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, 9, y 1 al cuadrado, 1. Sustituimos el resultado en ambos lados, que es el 9 y el 1. Finalmente hemos completado un trinomio perfecto, que es x con los primeros términos de que dividimos es menos 3 y y más 1. Dividiendo todo por 36, ya que queremos encontrar esta ecuación que sea igualada a 1, tendremos los siguientes. X menos 3 al cuadrado sobre 18 más y más 1 sobre 9 es igual a 1. Y esta se parece a la siguiente ecuación, donde h vale 3, k vale 1 y a cuadrada vale 18. Finalmente, b cuadrada vale 9. Sacando la raíz cuadrada para a cuadrada y b cuadrada, tendremos que a cuadrada va a ser igual a 18, por lo tanto a va a ser igual a raíz cuadrada de 18, y la raíz cuadrada de b cuadrada es raíz de 9, es igual a 3. Conocemos a y b, podemos encontrar c. Con la relación, ya tenemos el centro que se encuentra en h, k. Por lo tanto, el centro es 3, menos 1. El vértice 1 es h más a, k. Conocemos a y h, entonces sería 3 más raíz de 18, menos 1. Vértice 2 es h menos a, k. Por lo tanto, vértice 2 es 3 menos raíz de 18, menos 1. El foco 1 es h más c, k. Por lo tanto, el foco 1 es 3 más 3, menos 1. El foco 2 es h menos c, k. Por lo tanto, el foco 2 es 3 menos 3, menos 1. La excentricidad sabemos que es c sobre a. Por lo tanto, c vale 3 y a vale raíz de 18. Las directrices para x1 va a ser más a sobre e, conocemos a que es raíz de 18 enteros y e es 3 sobre raíz de 18. Por lo tanto va a ser 18 tercios. La directriz para x2 es igual a menos a sobre e. Conocemos a y e. Sustituyendo, como resultado nos da menos 18 sobre 3. Y finalmente, la longitud del lado recto, LR, va a ser igual a 2b cuadrada sobre a. Sustituyendo, 2 por 9 sobre raíz de 18 nos va a dar 6 sobre raíz de 2. Hemos terminado. Otra de las cónicas es la hipérbola, cuya definición es curva simétrica respecto a dos ejes perpendiculares entre sí, compuesta por dos ramas abiertas. Tenemos las dos ramas dirigidas en sentidos opuestos. Tenemos la dirección, uno al lado derecho y otro al lado negativo, que se aproximan indefinidamente a dos asíntotas. Tenemos las asíntotas, de tal modo que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, en este caso foco 1 y foco 2, es siempre constante. Entonces la dirección del foco 2 al punto P menos el foco 1 al punto P siempre es igual a una constante. Y tenemos dos casos. Cuando la parábola es de manera horizontal, tenemos dos vértices. La distancia del vértice 1 al vértice 2 se le llama eje real. Tenemos dos focos, foco 1 y foco 2. La distancia del foco 1 al foco 2 se llama eje focal. Tenemos el extremo del eje imaginario. La distancia de B1 a B2 se le conoce como eje imaginario. También tenemos una relación entre A, B y C. Tenemos la excentricidad, que es C sobre A. Y la longitud del lado recto, que es 2b cuadrada sobre a. Para esta ecuación o para esta expresión, tenemos directrices sí, solo sí, el centro se encuentra en 0, 0. Tenemos x1 y x2. Y finalmente tenemos la ecuación de la forma simétrica para esta hipérbola de manera horizontal. Así como existe de manera horizontal, también tenemos una de manera vertical. De manera vertical tendremos una ecuación general, una excentricidad, un eje real, que es la distancia de B1 a B2, un eje imaginario, que es la distancia de B1 a B2,
un eje focal de la distancia de F1 a F2, una relación entre A, B y C. Tendremos también los vértices B1 y B2. Tenemos los focos, foco 1 y foco 2. Tenemos el extremo del eje imaginario, B1 y B2. Y la longitud del lado recto. Continuando, tendremos también las directrices, si el centro se encuentra en 0,0, Y1 y Y2. Y tenemos finalmente la ecuación paramétrica, simétrica o canónica. Ejemplo de la hipérbola. Encontrar la ecuación paramétrica de la hipérbola, que pasa por vértice 1, V1 4,1 y V2 0,1. Tenemos también B1 que vale 2,4 y B2 que vale 2, menos 2. Como dato tenemos que el vértice, como sabemos que es una hipérbola de manera horizontal, tenemos que el vértice es h más a, k. En este caso 4,1. Tenemos también un vértice 2 de manera horizontal que es h menos a, k. En este caso 0,1. De este vértice 1 y vértice 2 tenemos dos ecuaciones, de la cual h más a debe ser igual a 4 y también h menos a es igual a 0. ¿Y aquí qué? Entonces podemos saber que k vale 1 y h vale 2 y a vale 2. Por otro lado, sabemos que B1 vale o es h, k más b. Por lo tanto sería 2,4. B subíndice 2 va a ser igual a h, k menos b. Y aquí tenemos que va a ser 2, menos 2. De aquí podemos obtener las siguientes expresiones. K más b es igual a 4. Si k vale 1, por lo tanto b vale 3. Sabemos que es su ecuación paramétrica, por lo tanto x menos 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado menos y menos 1 al cuadrado sobre 3 al cuadrado va a ser igual a 1. Y esta sería su ecuación. Bueno, muchísimas gracias.